El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmíParanormal. Twitter, @Agentes de Negro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los Agentes de Negro. El día de hoy tenemos un gran invitado desde Chile, pero anda por todos lados del mundo, mi queridísimo Daniel May. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. Perfecto. Preséntate, Daniel. Muchas gracias por la invitación y por estar junto a Códigos Paranormales. Bueno, la verdad es que yo comencé con todo esto de lo paranormal cuando era muy niño. Un día, por alguna razón, me conseguí un libro de ciencia oculta y me llamó la atención porque salían cosas como, qué sé yo, cosas para poder volar, cosas bien locas. Y resulta que leí el libro, pero era espantoso porque para hacer esas cosas había que hacer una brujería horrible. Pero fue así como me interesé en los temas en general paranormales, aunque siempre un poco escéptico, como que no creía mucho. Soy muy científico para mis cosas. Pero lo único que te puedo decir es que cuando compré esos libros, después de un tiempo yo sentí pasos en la habitación donde dormía. Y ahí me asusté y los quemé. Ahora, era bastante niño, tenía como unos 11 o 12 años. Pero después con el tiempo, cuando empezó a pasar el tiempo, comencé a interesarme nuevamente, pero no tanto por la parte de ciencia oculta, sino más que nada por la parte paranormal en sí misma. Y siempre me ha interesado, lo encuentro fascinante las teorías que se hacen, la psicofonía. Cuando aprendí que existía eso, lo encontré impresionante. O sea, imagínate ese fenómeno. Y empecé a meterme y a tomar algunos cursos, y así fue como empecé a formar un grupo paranormal que se llama Descifradores de Misterios. Y lo que hacíamos era básicamente captar la historia de mucha gente, porque me di cuenta que todos tienen alguna historia y que queríamos guardarlas, archivarlas, porque me pareció que era un conocimiento valioso que se está perdiendo. Y después de eso logramos un programa radial que también se llamaba Descifradores de Misterios, y ahí fue donde logramos captar mucho más historia y contar experiencias, y fue muy rico. La verdad es que fue una muy rica experiencia. Ahora, lamentablemente el grupo está un poco caído por el momento porque los integrantes no están activos, pero pensamos eventualmente volver a activarlo. Y de hecho hay una propuesta, por ejemplo, de un grupo de teatro, de hacer las historias paranormales, pero como con una compañía de teatro, para guardar esta experiencia y mostrarlas también. Y eso es básicamente mi trayectoria. Y ahora actualmente lo que me dedico también es a publicar bajo mi seudónimo, que es Esteban Montana. Es así como yo básicamente publico mi... Justo tenías razón y me lo dijiste y yo también la regué. De todas maneras voy a editar, no te preocupes.
Voy a volver a hacer tu presentación y retomas de ahí. ¿Cómo? Dime No, cuál es. no, déjalo. No, está bien, déjalo nomás, no hay problema. Ah, perfecto, amigo. Bueno, sigamos. Pero, sí, Perdón. no, pero ahí yo voy a decir que para el mundo paranormal me conocen como Esteban Montana. Así que no hay problema. Y que, bueno, voy a seguir continuando. Y es así como he publicado en revistas británicas, por ejemplo, algunas historias de paranormales chilenas, como te decía, bajo mi seudónimo, que es Esteban Montana, y también en una revista norteamericana donde ahí publiqué una experiencia bien interesante que hice acá en Inglaterra. Así que esa es básicamente mi trayectoria. Y contento de poder colaborar contigo y con tu programa y con todo lo que ustedes hacen, que es fascinante realmente. Muchísimas gracias, amigo. Yo siempre he valorado mucho las amistades que nosotros tenemos, sobre todo profesionales, sobre todo científicos, que eso, yo lo comentaba en otras ocasiones, nosotros estamos muy enclavados en la vieja escuela porque desafortunadamente se está perdiendo en la actualidad. Cualquier chico que agarre una cámara y se mete al videograbar algo urbano, como exploración urbana y demás, digo, no, pues vaya, no haciendo un lado esta labor que en algún momento nos tocó hacer, pero eso no es investigación, o sea, eso es el preámbulo de todo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué les podrías decir a todos los que nos están escuchando que quieren incursionarse en este ámbito? Por favor, coméntales acerca de tu experiencia. ¿Qué viviste? Mira, yo soy muy científico y siempre quiero demostrar las cosas. Pero alguien me dijo algo bien interesante una vez, de que el que no se pueda demostrar algo no significa que no exista. Por lo tanto, tú no puedes desmentir algo que no puedes probar. Y ahí me dejó en jaque mate, porque yo no puedo negar, por ejemplo, si yo no creo en Dios, por ejemplo, yo no puedo decir que no existe porque tampoco puedo probar que no existe. Y ahí está la dualidad, ¿me entiendes? Entonces, frente a esa dualidad que uno tiene en la vida, de no poder probar, lo que tú no puedes probar, tampoco lo puedes negar. Y es así como que yo empecé a estudiar un poco estos temas y bueno, ya aparecieron conceptos muy interesantes de la conciencia universal, por ejemplo, de que muchos de estos fenómenos paranormales están asociados a una conciencia universal que de una u otra forma estamos involucrados todos en esa conciencia. Y se han hecho experimentos, mira, hay una universidad que es muy famosa a nivel mundial, que es el MIT, no sé si el MIT. Ya, ahí hay un grupo de académicos, no me acuerdo el nombre de ellos, sí, que hicieron un experimento. Pusieron como computador en todo el mundo con números aleatorios, que van generando números aleatorios. Y resulta que cada vez que van a ocurrir eventos grandes, dejan de haber un patrón aleatorio, y empiezan a haber como patrones no aleatorios. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, ahí los números saltaron. ¿Y cómo se explica eso? O sea, ¿cómo se explica eso? Y eso es un experimento que está formado, o sea, tú lo puedes ver y buscar como te digo, en el MIT. Entonces, claro, ahí es una prueba concreta de que hay algo ahí, ¿entiendes? Una conciencia, y por lo tanto es muy probable de que muchos de estos fenómenos que nosotros decimos no existen, en realidad puede que tengan algo de eso, ¿me entiendes? Algo que no entendemos, pero también está, por ejemplo, la experiencia después de la muerte. No sé si tú has escuchado de mucha gente que ha visto el túnel oscuro, qué sé yo, el túnel blanco. Algunos dicen que eso se debe a la falta de oxígeno en el cerebro cuando uno se está muriendo, y que uno ve un túnel porque las retinas se empiezan como a reducir, entonces uno ve el último pantallazo de luz mientras estás vivo. Pero resulta que hay gente que estaba completamente inconsciente y han escuchado a personas en el hospital cuando se están muriendo, y eso es un fenómeno muy conocido. Entonces yo me pregunto, bueno, tal vez hay algo. Y a mí personalmente me ha pasado algunas cosas que también no tienen explicación.
¿me entiendes? Entonces yo por eso le digo a la gente, que sobre todo los científicos, porque yo soy científico, que es un error el tratar de probar todo, porque no todo se puede probar. Pero el que no se pueda probar no significa que no exista, ¿entiendes? Tampoco tienen que creer. O sea, yo no le digo Y que es, tampoco crean, es sino que... justo, Perdón. perdón, Daniel, justamente ese es un buen punto que acabas de arrojar, porque no necesariamente nosotros como investigadores tratamos de convencer a nadie. Nosotros somos una herramienta, punto. Tratamos de encontrar este tipo de pistas para llevar a un rompecabezas, y este rompecabezas empezarlo a armar y tratar de buscar una posible explicación, primero racional o científica y posterior sobrenatural. O sea, nosotros sí estamos abiertos. Hay muchos científicos allá afuera que son súper cerrados y que no quieren. Digo, me voy a meter con la comunidad científica, pero siempre nos hemos metido nosotros. Pero, Claro. de alguna manera, el trabajo alguien lo tiene que hacer. Y en este caso nosotros lo hacemos, como tú. Claro, y me parece bien que se haga porque, como yo te digo, incluso bajo un punto de vista antropológico, es interesante porque es un conocimiento que, aunque no fuera cierto, es un conocimiento que está ahí y que es una expresión humana, o sea, es una expresión de entendimiento humano que se está perdiendo porque, por prejuicios, por lo que sea. Y rescatarlo, y rescatar este conocimiento me parece interesante, como te digo, incluso bajo un punto de vista antropológico, porque eso, en cierta medida, es una expresión nuestra, de creencias, si quieres, de mitología o de realidades, pero son expresiones humanas que también se deben archivar y, ¿por qué no también explorar? Así que esa sería mi respuesta a las personas, que no sé, que estén abiertas a aprender cosas que son, aparte, con teorías muy interesantes, y ahora se está explorando mucho, por ejemplo, la física cuántica para explicar los fenómenos paranormales. Hay una rama de gente paranormal que está usando ese tipo de cosas, porque pareciera ser que por ahí hay mucha explicación, por ahí podría haber mucha explicación, ¿entiendes? Oye, y en este tenor, hablando un poco más acerca de tu acercamiento directo con los fenómenos paranormales, tuviste una experiencia muy cercana. ¿Podrías Sí, platicarnos, por favor? sí, claro, mira, hace mucho tiempo atrás, como unos 15 años más o menos, tal vez un poco más, cuando estaba con mi novia, ahora es mi señora, mi esposa. Nosotros en Chile le decimos polola a las novias, así que estaba con mi polola en ese tiempo. Y resulta que un día yo estaba soñando, y soñé que ella estaba acostada en el suelo inconsciente, en la calle. Y yo decía, qué raro, ¿por qué está ahí? Y en eso veo que viene flotando una mujer, así como una especie de fantasma, pero no sé. Y tenía el pelo rubio, largo, y estaba vestida con un traje blanco como antiguo, como de los años 700, 1700, por ahí. Y bueno, mi señora tiene el pelo negro, pero esta mujer, y ojos negros, pero ojos café, pero esta mujer era de ojos claros y con el pelo muy rubio, muy largo. Y se acercaba en ese tiempo a mi novia y se metía adentro, como una especie de espíritu, pues, en ella. Esto era un sueño, ¿eh? No es que haya pasado, es un sueño. Y yo me asustaba y le decía, y trataba de despertarla, oye, ¿qué te pasa? Y qué sé yo. Y después vi que la mujer estaba o sea, como que cambió el sueño. Tú sabes que los sueños son como raros, que realmente cambian el escenario. Y estaba en un puente y se cayó del puente y se murió. Y desperté así como exaltado. Y entonces fui y le fui a contar a mi novia, oye, sabes que tuve un sueño súper raro contigo anoche. Y me dijo, oye, no, espera un poquito, no me cuentes todavía, deja contarme mi sueño primero. Y yo le digo, ¿y qué soñaste? Bueno, yo soñé que fui al baño, me miraba al espejo y vi a una mujer de pelo rubio largo, con un traje blanco antiguo. Y te juro que yo ahí quedé impactado. En ese tiempo yo era mucho más científico que ahora. Mucho más científico, y todo la física y la biología, pero eso siempre no tiene explicación. O sea, claro, uno puede decir telepatía, bueno, pero tal vez, no sé,
o reencarnación, como te digo. Pero fue una experiencia que a mí me cambió mucho mis percepciones porque fue algo fuerte. Porque, como te digo, yo no creía mucho, pero hasta que te pasa a ti, tú dices, Claro. bueno, ¿me entiendes? O incluso, hablemos incluso de telepatía, es algo paranormal. O sea, al final del día no es algo que usualmente vaya un ser humano y conecte con otro ser humano y platiquen mentalmente. Eso es paranormal al final del día, ¿no? Claro, es justamente, y eso también está asociado a lo que yo te comentaba de la conciencia universal que se habla, de que hay como una especie de conciencia que nos une a todos de cierta medida y que tú puedes tener acceso a ella. Si es que tú, dicen por ahí que se puede tener acceso cuando tú meditas y ese tipo de cosas. Pero sea cual sea el proceso, igual fue algo que a mí me impactó mucho, porque de ahí dije, bueno, esto hay que tomarlo más en serio. En un momento dado de ahí empezó la búsqueda más intensa, porque no era lo mismo, y nos ha ocurrido a todos los investigadores. Algo nos ocurre en algún momento de nuestras vidas que tal vez nos marca, pero no es un patrón a seguir del que quiere encontrar algo. Pero sí asevera un poco más cuando lo vives tú mismo, ¿no? Porque Claro. estamos acostumbrados a ver los casos de los demás. Y, por ejemplo, a mí me hacían una pregunta, siempre me la hacen y te lo voy a hacer igual a ti. De repente me decían, oye, ¿y no te afecta? ¿Y no sueñas feo? ¿O no duermes mal? Y cosas así. Yo tengo una respuesta que siempre les doy, pero me gustaría escuchar primero la tuya. Ya. ¿Tú te refieres A las experiencias personales de otras personas, que por ejemplo, un caso que estás investigando, que es un caso de un endemoniado, un caso de de una casa endemoniada, no sé, y es tan fuerte la historia, y es tan nutrida la historia, que cualquier persona común que no se dedique a esto como nosotros, sí le ha de aterrar. A nosotros no, a nosotros como que nos atrae, a la comunidad de investigación. claro. ¿Qué pasa en la mente de Daniel? ¿Qué pasa después de todo el caso? Cuando tú desdeñas todo un caso, encuentras la explicación sobrenatural, vamos a llamarlo así, no tanto científica, sino que desafía a las teorías científicas y dices, ok, este es un hecho real. Vas a tu casa, duermes tranquilo, como si nada. ¿Qué pasa? Sí, duermo tranquilo. ¿Y sabes por qué duermo tranquilo? Porque yo lo veo como que es parte de la vida. O sea, yo no lo veo como que algo separado de la vida, como que algo extraño. O sea, a mí me pongo a pensar que la vida es mucho más compleja de lo que uno puede pensar. Y esto es parte de la vida. O sea, ¿por qué me va a dar miedo algo que es parte de nosotros? Por ejemplo, si tú te pones a pensar en Einstein, ¿ya? Cuando inventó la teoría de la relatividad, eran unos conceptos súper locos y súper extraños. Imagínate que el tiempo sea distinto para cada persona. Si tú estás cerca de una estrella, el tiempo pasa más lento. Imagínate, la idea es loca, pero es parte de la vida, es parte de la vida. O sea, el que no se haya entendido antes no implica que no sea parte nuestra. Lo mismo con lo paranormal. Si se ven experiencias paranormales, eso te amplía un poco más tu visión de cómo funciona el mundo. Y eso por lo mismo no tiene por qué darme miedo, o sea, al contrario, ahí me doy cuenta, el mundo es mucho más complejo de lo que vemos, es mucho menos concreto, ¿entiendes? Es mucho más abstracto. Así que yo lo encuentro bajo ese punto de vista algo interesante que no tiene por qué darme miedo, al contrario. Y también lo que pienso también a veces es que yo también voy a ser un fantasma algún día, o un espíritu, o lo que sea. ¿Por qué tengo que darme miedo si yo mismo voy a hacer eso? Si es que existe, yo voy a hacer eso. De alguna manera nos hace empáticos con ese estado. Yo siempre les he dicho a las personas, en mi caso, yo les contesto diciéndoles, no es personal. Para mí, por ejemplo, no me enfrasco en apersonarme con el caso. Lo que voy a hacer yo nada más es interceder en el mismo para poder buscar una posible explicación. Pero aún así, la persona quien lo vive es obviamente quien lo padece, ¿no? Quien te busca como para decir, oye, algo está pasando muy fuerte en mi casa o en mi espacio con mi círculo y no sé qué hacer, ¿no? Pero justamente yo así les contesto y tienes muchísima razón porque es parte de la misma vida y es parte también de nuestro camino, Daniel. Ahora, te quiero preguntar,
ahora que estás en Inglaterra, me imagino que has tenido otras experiencias muy variadas o similares a las de Chile. Cuéntame alguna. Mira, esta es una experiencia incluso un poco cómica. Cuando teníamos el programa radial, era un programa que se hacía en Chile, pero yo me comunicaba vía telefónica. Entonces estábamos discutiendo el tema de los extraterrestres. Y alguna vez yo les proponía la idea de que tal vez no sean gente de otros planetas, sino que sean gente del futuro, que probablemente venían a visitarnos, pero no se mezclaban con nosotros para no cambiar la historia. Entonces eso causó interés en los auditores, y ahí decidimos hacer un experimento. Dijimos, bueno, si esta radio es pública y se está escuchando, entonces la gente del futuro va a tener acceso a este programa de hoy día. Entonces vamos a hacer una invitación a esta gente del futuro, si es que es cierto, a que den una señal en unos megalíticos, unos monumentos arqueológicos que son como los Stonehenge, pero no sé si tú los conoces, como que se forman en piedra en círculo, que están distribuidas en un círculo, ¿cierto? Bueno, acá hay mucho de eso. El más grande es Stonehenge, pero hay muchos otros que son mucho más pequeños. Entonces yo fui a hacer la experiencia y dijimos, bueno, que sea algo que aparezca a las 8 de la noche. Acá era un periodo donde estaba oscureciendo esa hora. Y bien, yo llevé un medidor de ¿cómo se llama? De esto de radiación microwave, de ultra microondas. El Geiger, ¿no? No, es un medidor de microondas sencillo. Okay. ¿Ya? Y llevé mi celular para ir filmando. Entonces, acá está, mira, a ver, ponte, este era el celular, donde yo estaba filmando el suelo, y encima tenía el medidor, ¿ya? Entonces, el medidor obviamente iba captando, porque tú sabes que los teléfonos emiten justamente señales microondas. Entonces el medidor justamente captaba eso. Pero mi celular estaba... Se conecta a eso cuando el celular recibe o emite señal. Si no está activo, no emite nada. Y empecé a recorrer el sitio justamente con el teléfono y grabando el suelo, o sea, grabando el medidor, ¿ya? Y lo curioso es que el medidor se activaba justamente en el centro. Entonces yo decía, qué raro. Y después iba a la orilla y desaparecía la medición. Y volvía al centro y nuevamente se activaba. Y yo decía, qué raro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los extraterrestres que habíamos invitado? Bueno, fueron experimentos adicionales, porque suponía que a las 8 iba a haber algo. Este monumento queda a todo esto en un cerro, muy arriba, no había nadie. Yo estaba bien asustado, porque decía, bueno, capaz que hayan de repente unos delincuentes o cosas así, ¿te fijas? Pero no, acá en Inglaterra no pasa eso. Bueno, el asunto es que estaba, y después hice una psicofonía. Puse ahí con un micrófono, grabé el entorno y después lo estudié cuando volví. Y lo único que pasó es que justo a las 8 de la noche pasaron dos mujeres. Dos mujeres pasaron caminando. Y yo me asusté porque dije, oye, qué coincidencia. Pero no tenían aspecto ni verde ni nada. Eran mujeres normales, ¿ya? Bueno, o era gente del futuro, tal como habíamos hecho la invitación. ¿Quién sabe? Es que justo eso, Daniel, que al final del día nosotros también experimentamos. Digo, al final de todo esto, voy a ponerlo así, la línea de investigación de cada investigador es muy diferente tal vez, pero todo trata de llegar a un mismo punto. Entonces, la experimentación que tú hiciste fue eso, una experimentación, y yo no cabría ahí la casualidad, yo diría es causa y efecto. Porque, curiosamente, y como tú dices, bueno, suena un poco cómico,
que justamente la fecha, el día, la hora, y pasen estas cosas. O sea, Claro. sería muy coincidente de la vida misma. Si fuera así la vida misma, yo creo que estaríamos en otro plano. Yo digo. Claro, claro. Pero mira, yo después traté de contar las piezas. De hecho, hay un video en YouTube. Y después te lo voy a mandar para que tú lo tengas, porque ahí sale toda la experiencia. Ahí sale cuando estoy midiendo todo y sale también. Así que para que lo veas, porque contado es muy distinto. O sea, no tienen por qué creerme, pero si lo ven en el video van a ver que la medición es verdad. Ahora, yo conté las piezas y dije, bueno, ¿qué podría significar esto? Bueno, se emite radiación al medio del megalítico, o sea, y una radiación de tipo microondas, que son las que se ocupan justamente en la comunicación espacial y ese tipo de cosas. Capté una voz, cuando estaba completamente solo, capté una voz en la psicofonía, cuando lo presé en la casa, y algo que decía como hello. No era muy claro, o sea, hay gente que no lo escucha tan claro, pero yo lo escuché como un hello, como hola en inglés. Y pensando un poco, yo dije, bueno, tal vez el megalítico es un centro que por alguna razón concentra o sirve como una especie de antena, ¿me entiendes? De antena o algo así. Y que si era gente del futuro, perfectamente podrían haber sido una transmisión que ha sido enviada justamente del futuro. Y ahora yo pensaba, claro, ¿y por qué? O sea, los viajes en el futuro son posibles. Según la teoría de Einstein, se pueden lograr si es que tú viajas más rápido que la velocidad de la luz, y eso se genera cuando tú generas lo que se llama un agujero de gusano. Y si tú logras abrir uno muy pequeñito, podría mandar mensajes. Entonces tal vez la invitación a ellos, a gente del futuro, se comunicaron a través de un sistema tipo microagujero, por donde mandaron una señal que captó, que fue lo que yo capté, y también capté la voz. Una posibilidad, ¿cierto? Y la otra posibilidad es que sencillamente haya sido una persona, un espíritu que andaba por ahí. También puede ser, porque es una psicofonía. Y lo otro que pasaron dos personas, que pudo haber sido coincidencia, pero se juntaron tres cosas que fueron muy raras. ¿Te fijas? Aquí uno puede especular, pero lo que puedo decir, dar garantía es que, mira, yo lo de las mujeres sí puede ser coincidencia. Yo ahí está bien. Justo a las 8 en punto. Raro, pero puede ser coincidencia. Lo que no es coincidencia es la emisión de microondas, porque es muy raro que se haya generado justo al centro del monumento. Y también la psicofonía. ¿Cuál es la explicación? No sé. Yo te propuse algunas explicaciones posibles, pero la realidad no. Lo que es en concreto no lo he podido descifrar. Solamente tengo esas teorías. Es que al final del día, Daniel, si aplicamos lo científico, la ley de la relatividad, pues evidentemente estamos hablando de un espacio-tiempo que no correspondería con exactitud al espacio-tiempo terrenal. Entonces ahí Claro. también aplicaría los conceptos de los espíritus. Los espíritus están en espacio-tiempo muy diferente al de nuestro. Pues al final del día te está soportando la teoría. Claro. Y si fue cierto que era gente del futuro, fue un saludo. Sí, estamos acá. Te mandamos un hello. Y ahora, Sistema. y justo ese punto, Daniel, porque los megalitos, los monolitos, Stonehenge, ejemplo, los incas en Perú, ejemplo, los aztecas aquí en México, también funcionaban como parte de una especie de sincronización con el espacio. Yo, por ejemplo, yo soy muy fanático de repente, me declaro fanático de von Däniken cuando arrojó estas teorías acerca del estudio de la calzada de los muertos y Teotihuacán, que para él, ¿no? Para su punto de vista como investigador, vamos a ponerlo así,
refería al sistema solar completo en una representación en piedra, pero justamente estaban las distancias entre planetas y planetoides, y tiene una concordancia y una lógica, porque si piensas la calzada de los muertos en Teotihuacán, tienes la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y tienes otras construcciones que son basadas mucho en el ritualismo y en el dogma que tenían los aztecas, pero sí concuerdan incluso con distancias, concuerdan con este tipo de posiciones, y a su vez yo no dudo que sean también una especie de canal, una especie de antena. Justo por eso te decía, es una antena. Claro, pues claro, que esa es la otra posibilidad, que no haya sido gente futuro y que hayan sido aliens, extraterrestres, y que hayan ocupado ese tipo de megalítico como o se colocaron esos megalíticos en lugares donde hay mayor receptividad para comunicación. Y de hecho yo estuve leyendo un poco sobre eso y existen lo que se llaman las líneas ley. No sé si tú has escuchado de eso, las líneas ley, ¿ya? Y que se supone que son como una especie de líneas energéticas que atraviesan la Tierra, que están repartidas en la Tierra, y cuando se intersectan se generan puntos donde se supone que los extraterrestres lo ocupan para orientarse. Entonces se habla de que algunos de estos megalíticos están colocados justamente en estos puntos de intersección. Entonces, claro, uno piensa, claro, un extraterrestre, si que fuera cierto, tendría, no es que sea el megalito en sí mismo lo que produce la resistividad de la comunicación, sino que es la posición donde está colocado, que son en la intersección de las líneas ley. ¿Entiendes? Ahora, hay mucha gente que dice que no es cierto las líneas ley, que han tratado de buscarla. Hay todo un debate ahí, ¿eh? Pero si fuese cierto, entonces claro, coincidiría con lo que yo capté. A lo mejor fue una intersección de líneas ley. ¿Quién sabe? Al final del día es una comunicación, pero justamente es donde entra el trabajo de nosotros para abocarlos, que de repente la gente piensa que es bien sencillo. De repente esto es un mensaje para todos los que nos escuchan en Códigos Paranormales. Imagínense, estamos debatiendo un tema que experimentó Daniel y estamos sugiriendo teorías. Imagínense la vasta cantidad de teorías que podemos arrojar en este momento. No terminaríamos. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo, y lo que más quiero destacar con esto es que no es que esto se haya generado de forma aleatoria, fue un experimento. O sea, yo en la radio hicimos una invitación abierta, una radio que se escucha en todo Chile, y en Inglaterra coincidieron estos tres fenómenos. Entonces uno piensa, bueno, claro, estamos de acuerdo, puede ser coincidencia, pero es muy raro que haya sido coincidencia que hayan pasado tres cosas: la psicofonía, la medición de los la microonda y las dos personas que pasan. O sea, es demasiada coincidencia, ¿me entiendes? Pero me gustaría mandarte el video, te lo voy a mandar para que tú lo veas, y si lo quieres compartir también. No es de muy buena calidad porque lo está grabando en el celular, pero de todas maneras es interesante lo que se ve ahí. Y para que la gente opine, o sea, y que creen sus propias teorías, que hagan sus propias teorías. Todo May es un documento, y eso es lo que avala, sin necesidad de hacerle convencimiento de creencia, pero avala un documento, y lo que tú y yo hacemos es documentarlo, sea como fuera. Una vez me preguntaron también, oye, ¿qué cámara es la mejor para detectar un fenómeno paranormal? Yo le decía, la que tienes a la mano. Claro, de acuerdo. ¿No? Entonces, bueno, yo quisiera ahora sí que comprometerte, amigo. Ya sé que somos amigos de hace tiempo, hemos tenido algún momento dado gusto de platicar. Hoy nos diste tu tiempo y te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en Códigos Paranormales. Por favor, dinos dónde te encontramos. Ya sabemos que tienes un seudónimo. ¿Cómo te encontramos en esa red social? O cómo te encontramos como Daniel. Mira, en Facebook está la página de Descifradores de Misterios. Ahí está el lugar donde me pueden encontrar y pueden hacer sus comentarios, publicaciones, y
Y como te decía, lo vamos a reactivar. Estaba un poco dormido, pero con esta invitación que tú me has hecho me dieron ganas de reactivarlo mucho más, porque veo que hay bastante interés y a mí me gusta mucho esto, lo encuentro muy apasionante. Así que Descifradores de Misterios es la página y están todos cordialmente invitados a unirse y a también compartir sus opiniones acerca de estas cosas. Gracias, Daniel, sobre todo que necesitamos más gente como tú, hermano, porque de verdad que de repente yo veo que grandes colegas de repente sí lo echamos al armario, de repente. Yo también he sido de esas personas que dicen, bueno, ahorita me voy a abocar a lo primero, aquí decimos en México, lo primero lo que deja y luego lo que nos gusta, ¿no? Por no decir la palabra. Pero al final del día, alguien lo tiene que hacer, señor. Y en este caso, pues yo quiero invitarlo a que lo recupere y que siga aquí en Códigos Paranormales cuando usted guste y mande este espacio es para usted. Encantado de colaborar en lo que pueda y de verdad, si quieres de repente otra entrevista u otra opinión u otra historia porque como te digo, cuando estaba en la radio, mucha gente contó su historia, que las puedo también contar acá en este espacio en el futuro si es que tú quieres, y si no, la puedo compartir en tu página web también. Así que muy, muy agradecido por la invitación, la verdad es que lo disfruté mucho y me alegro de que hayas creado este espacio para comenzar estos temas tan apasionantes y tan poco escuchados muchas veces. Muchísimas gracias, Daniel. No me queda más que decirte, la invitación está abierta y por lo pronto me despido de Códigos Paranormales, señores. Ya saben que lo pueden descargar, lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y también en Art19, que es la liga donde nosotros tenemos colgados los podcasts. Evidentemente Univision.com, quien agradecemos cada semana este espacio y nos vemos en la próxima semana. Gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @GentesDeNegro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.